Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenido a mi canal de YouTube. En el día de hoy les encuentro acá en un nuevo video hablando sobre la programación, en una de las cosas que más me gusta y creo que va a ser la temática de siempre en este canal de YouTube, que fue con la que empecé hace unos años atrás y con la cual me ha gustado más explayarme de una forma más completa sobre cómo programo y cómo programo a mí mismo atleta y también para que les sirva a todos ustedes, que pueda llegar a todas las personas que pueda llegar a este video, para que ustedes también entiendan cómo programarse a ustedes y también a su atleta, ¿vale? Para que puedan absorber todo este conocimiento y se lo puedan dejar. Como siempre he dicho, el conocimiento se comparte. Y hoy les vengo a hablar sobre un tema que a mí me gusta bastante, que es rizar un poco más acerca sobre la magnitud de respuesta, que ya he hablado de esto durante otros videos, sobre todo porque es uno de los temas que más me gusta, de los temas que más he aprendido a cómo poder aumentar durante los últimos años, básicamente por el estilo de programación que utilizo, que es un RP dinámico constante a lo largo de todo el año, y cómo he podido ver ciertas diferencias entre un estilo de programación con un RP más fijo versus uno con un RP más dinámico. Hoy venimos a hablar sobre un tema bastante importante de un alumno mío que es Tomás Pérez, ¿vale? Que es un chico que compite en menos 93 Junior actualmente. Es su último año de Junior y está preparándose para su campeonato zonal Centro-Sur que se va a celebrar en agosto. Todavía no hay fecha confirmada, pero ya sabemos que en agosto. Por lo tanto, estamos haciendo una nueva encadenación, un buen, como me gusta llamarlo, rebuild de encadenamiento de bloques es lo más productivos posible para poder agarrar un pico de forma lo máximo posible. El, lo, en general, el rebuild me gusta utilizarlo y encararlo de la siguiente manera. Me gusta hacer bloques con información previa. En este caso, Tomás es un chico que lleva tiempo trabajando conmigo, por lo cual sé más o menos a grandes rasgos qué funciona y qué no funciona en todos los niveles, ya sea en cuántas semanas se demora su bloque en explotar sin saber a ciencia cierta cuál es su time to peak, cuál es su cantidad de estrés necesaria para poder progresar y avanzar, cuántos slot tiene que tener por sesión, ¿vale? Día uno, día 2, día 3, cuántas cantidades de slot tiene que tener, cuánta cantidad de volumen, cuánta cantidad de intensidad, etcétera, etcétera. La mayoría de cosas que se de toma me la ha dado el tiempo y el ojo clínico, que obviamente me he demorado bastante tiempo en desarrollar. Y con esa información vamos a hacer una preparación de cara a este campeonato con el fin de que levante 300 kilos en peso muerto, ¿vale? ¿Por qué enfocamos tanto la preparación en muerto y no en otras cosas? Sabemos que obviamente vamos a buscar la mejora en los tres movimientos, pero el fuerte de Tomás es el peso muerto, ¿vale? Ya que su estructura, voy a dejar acá unos videos de Tomás en el campeonato Zona Sur, que fue el campeonato anterior que hizo, que fue en febrero si no me equivoco. Levantó 282,5, que es el récord no oficial de la categoría, menos 93 Junior, que es un récord que tiene aproximadamente más de 4 años, ¿vale? Que se intentó romper de nuevo en el Zonal Centro, de manera no oficial, obviamente, y no se pudo romper. Así que todavía mi Tommy tiene el récord no oficial. Lamentablemente sacaron hace unos años atrás que el protocolo, o sea, más que el protocolo, el reglamento de que ya no se puede romper récord en campeonatos oficiales, eh, porque lo van a dejar solamente para la instancia de un campeonato nacional o un campeonato internacional, lo cual me parece bastante bueno. Pero hace unos años atrás sí se podía romper récord en campeonatos oficiales, regionales y en cualquier otro tipo de campeonato que fuera oficial de la federación. La verdad es que me hacía bastante ilusión porque es un récord que tiene mucho tiempo. A pesar de que sean récords no oficiales, si nosotros nos ponemos más quisquillosos con el tema, podríamos separar entre récords no oficiales de gimnasio, ¿vale? Que es el reglamento que te pones tú mismo o tus compañeros de gimnasio. No es el mismo que el que te da un jurado establecido, ¿vale? Y acá el jurado en esta federación, IPF, tiene que pasar por una serie de pruebas, ¿vale? Es jurado reglado de la federación. Entonces, que tres jueces que tienen sus estudios, ¿vale? Tienen todos los recursos para estar capacitados para poder juecear, te den los tres el movimiento válido, ¿vale? Yo creo que hace que un récord no oficial tenga más peso que otro. Porque al fin y al cabo, si nos ponemos así a pensar, sería, bueno, un récord no oficial se puede romper en tu gimnasio y en tarima.
pero ambos sabemos, o todos sabemos acá, que no es lo mismo. Así que bueno, después de esta tremenda vuelta que me di para explicarle el contexto de la persona a la cual le estoy hablando, vamos a entrar a ver de fondo su programación, que la estamos proyectando acá en el computador, por la cual me ha gustado bastante porque es un chico que es súper aplicado. Tomás es un cabro que es de Talca, ¿vale? No es de acá de Santiago, de la capital. Entrena en el gimnasio de Checho Mardones, uno de los mejores powerlifters de este país. Si mal no me equivoco, creo que está top 2, top 3 de los powerlifters con más dots de Chile. Y la verdad es que tiene un buen centro allá en Talca. Talca es una ciudad que tiene muchos atletas, demasiado fuerte. Hay gente que ha roto hasta récords mundiales que está allá entrenando. Y la verdad es que es una ciudad bastante grande también. Así que nada, bastante contento de que tenga un buen lugar donde desarrollar su carrera como atleta. En el último bloque, que es justamente donde nos vamos a introducir ahora, Tomás hizo un 2-6-2, ¿vale? De weekly, pero en vez de hacerlo weekly, porque weekly sería a lo largo de la semana, lo haría en un SBD durante una semana, o sea, durante una sesión, perdón, que sería ir a dobles a series de 6 en banca y a dobles en peso muerto. Dobles en squat, serie de 6 en banca y dobles en deadlift, ¿vale? ¿Por qué decidí agarrar este esquema? Porque básicamente lo que quería desarrollar con Tomás es que fuera ganando más capacidad de trabajo en el movimiento que es más débil, que es su eslabón más débil, que sería el press de banca. En sentadilla intentar empujar un poco más y ver dónde está el mejor rendimiento y cómo se comporta la técnica a menores repeticiones. Y en el peso muerto quería buscar empujar lo máximo posible, ¿vale? Por eso es que decidí encarar un programa con RP dinámico ascendente, evidentemente, hasta la tercera semana, realizar una ondulación en la cuarta semana y aumentar al máximo la quinta semana solamente en el peso muerto, en la sentadilla de cierta forma también, pero quizás con menos agresividad, y en el press de banca quizás también, pero con menos agresividad. Lo que íbamos a buscar empujar iba a ser el muerto, intentar buscar dobles con casi 280 kilos era la intención y estuvimos muy muy cerca de lograrlo, así que fue todo un éxito. En la sentadilla también el avance fue bastante bueno. La sentadilla sería su segundo peor movimiento, peor entre comillas, ya que su estructura es bastante larga, es un deadlifter nato, tiene los brazos muy largos, tiene una ligera escoliosis, ¿vale? Muy ligera. Entonces también le ayuda a todo, es como un enajoro. Yo le digo que es como un enajoro, tiene el torso corto, los brazos largos y tiene una ligera escoliosis por una cierta cantidad de grados que también le ayuda a levantar muchísimo peso muerto y es muy, muy fuerte. O sea, tiene RDLs con 180, 170 kilos con déficit a 6, 8 repeticiones fácil, ¿vale? Por lo tanto, más que palancas, también en general, a rasgos de fuerza general, su cadena posterior es muy, muy fuerte. Así que, nada, eso. Esa fue la estructura principal. La idea era seguir metiendo también trabajo de accesorio y complementar con los movimientos secundarios siempre. Muy pocas veces me desarrollo mucho en eso, pero también hay que entrar a ver un poco más de aspectos de la programación y ahora lo voy a pasar un poco más por encima. Acá en la simbología, como pueden ver arriba, tenemos movimiento primario, secundario, terciario y cuaternario y lo divido por color, ¿vale? El primario me gusta dejarlo en rosado, el secundario en verde, el terciario en este color que es como medio naranjo y el cuaternario en azul, ¿vale? No me gusta como algunos entrenadores realizan el esquema en base a esto, porque muchas veces como que le ponen como acá, hacen otra columna hacia la derecha y ponen prioridad. O sea, que algunos movimientos ponen prioridad alta, prioridad baja, prioridad media. Entendemos que claramente la prioridad siempre va a ser el movimiento primario, valga la redundancia, que vamos a intentar empujar la mayor cantidad de kilos en lo largo del bloque en ese movimiento. Pero yo creo que todo el entrenamiento tiene una alta prioridad. O sea que realmente si nosotros realizamos este tipo de clasificación, probablemente algunos atletas, sobre todo las personas que son los cabros que son más chicos, suelen tener la tendencia a pensar e imaginar que un movimiento es más importante que el otro y que solamente voy a ir al primario a darle con intención y al secundario prácticamente voy a ir a flojear todo el rato. Y creo que esto es un grave error que muchas veces podemos evitar simplemente con el hecho de clasificar de otra manera y decir, mira, este es el movimiento primario,
Este es el movimiento de competencia y los demás van a ser variante, variable, etcétera, etcétera. Movimientos con tempo, movimientos con 3CT en el caso de las bancas. En el caso de la sentadilla, en vez de hacer low bar el día en vez de hacer low bar el día secundario, vas a hacer high bar, ¿vale? Que fue justamente la herramienta que utilizamos en este bloque. Y otro tipo de cosas, pero tienen la misma prioridad que el día primario, ¿vale? Quizás no vamos a empujar tanto, el RPE se va a mantener más estático durante todo el bloque, por ende la magnitud de respuesta de la primera a la última semana va a ser más pequeña, pero es realmente igual de importante y relevante que lo hagas con la misma intención, ¿vale? Punto aparte, seguimos con el tema. Acá en el día secundario le metí una rampa del 6 al 8, ¿vale? Intentando que se apegue al estímulo lo máximo posible durante todas las semanas del bloque, independientemente si una semana teníamos ondulación en el día primario o en el día secundario, vamos a mantener el mismo esquema. Y era un 3x8 a altas repeticiones en barra alta, lo cual también le vino bastante bien. De hace unos bloques atrás veníamos probando la barra alta en movimiento secundario y funcionó brutal. ¿Vale? En la banca me ha gustado mucho, estoy hace mucho tiempo programando series muy chicas, ¿vale? O sea, muy pocas series en banca, te hablo de una o dos series, no más, para abusar un poco más de la frecuencia. Me gusta mucho porque realmente es una serie efectiva, ¿vale? En un RP medio, no es un RP alto ni un RP bajo, y me ayuda a aumentar la frecuencia en gente que genera muchas molestias las primeras semanas, o en realidad más que las primeras semanas, con el hecho del paso de las semanas genera una sobrecarga muy grande, muchas veces ligada por la squat, entonces me gusta descansar un poco más en una frecuencia más alta, pero quizá en reducir el número de series y aumentar el volumen total y la cantidad de carga en otro tipo de ejercicio también, ¿vale? Como pueden ser ejercicios más de carácter de musculación, accesorios como pueden ser preses verticales, preses horizontales, con mancuerna, con máquina, con barra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, me ha resultado bastante bien, he obtenido muy buenos resultados, me sirve también, me ayuda a que los atletas entiendan el movimiento, que es la banca, que es uno de los movimientos más difíciles de mecanizar, porque es uno de los movimientos más técnicos, ¿vale? Entonces, si realmente pongo menos frecuencia en el press de banca a lo largo de la semana, aunque realmente si sabemos individualizar, podemos entender que no es obligación que un atleta haga frecuencia 4 de press de banca, realmente me gusta tratar de llevar al atleta a que sea capaz de tolerar más frecuencia sin ningún tipo de complicación externa al entrenamiento, que no genere molestias, que genere una buena adherencia y que le ayude a mecanizar el movimiento lo máximo posible. Suelo prescribir dos variantes del movimiento de competición, ¿vale? Sin ningún tipo de variante, ningún tipo de tempo, 3CT ni nada, y aparte de eso, dos variantes, ¿vale? Perdón, o sea, suelo prescribir 2 días de movimiento de competición y 2 días de variante de movimiento de competición, ¿vale? Ahora sí se logra entender. Que sería bench press de compe el día primario y bench press de compe el día secundario. Día terciario suelo prescribir un tempo, un 3CT y el día cuaternario la menor especificidad que podría ser un agarre más estrecho, una barra especial. No suelo ocupar mucho las barras especiales, pero en algunos casos sí, pero puede ser agarre estrecho con tempo, agarre estrecho con 2CT o Spoto o cualquier tipo de variante, ¿vale? Incluso hasta Superloading, ¿vale? Que igual, de todas maneras, es una variante que me gusta en algunos casos y en otros casos no. En casos de levantadores que son un poco más técnicos, me gusta seguir manteniendo variantes que ayuden a perfeccionar más aún la técnica. Y en gente que es menos técnicamente dependiente, quizás puedo meter variantes más de estilo super loading, como puede ser un slingshot, un board press o cualquier otro tipo de variante, como también puede ser un spoto, que esas tres son de super loading, donde cargo más que en el movimiento de competencia. ¿Ok? Bueno, un repaso rápido por el split. Acá en peso muerto también tenemos otra serie y en la otra parte del volumen de cadena posterior de hinge, de bisagra de cadera, se la dejo con el RDL, que también ahí son dos series, por lo tanto son tres de cadena posterior, en lo cual serían 1.6 más 0.8 de stress index que le voy sumando a la cadena posterior. O sea que reduzco la cantidad de estrés que voy a utilizar en el movimiento de competición,
pero por otro lado compenso con otro movimiento que sería una bisagra de cadera similar al peso muerto, que sería el RDL con barra, ¿vale? Que es la variante accesorio, por así decir, más similar al peso muerto de competencia. Podríamos discutir si el stiff legs por ahí es mucho más similar porque el stiff legs los discos tocan el suelo y es más específico y el RDL se queda a esto de tocar, pero bueno, están ahí, ¿vale? Básicamente no es una competencia de cuál es más específica o cuál no es más específica. Se trata de entender que evidentemente si me faltan series de peso muerto por ese motivo, la forma de compensarlo no es meter curve femoral en máquina. La forma de compensar esa bisagra de cadera restante en el split es colocar más hinge, ¿vale? Entendido eso, vamos con el desarrollo del bloque. Primera semana, que esto es una de las cosas que más me gusta. Me gusta prescribir RPs muy bajos, ¿vale? RP4. Mucha gente habla de que es muy poco realista poner un RP4. Discrepo totalmente. Siento que un atleta que se conozca realmente sabe cuántas repeticiones entre cámaras les deja un RP4. Y más que hablando del RIR y el RP en relación, me gusta contemplar un RP4 como algo que es casi imperceptible a nivel de esfuerzo. Pero igual podríamos llegar a sentir que se diferencia mucho, por ejemplo, de un RP6 o un RP7, que son RPs que característicamente usualmente se suelen mover súper rápido. Un RP7 sí es distinto a nivel visual y a nivel sensorial a comparación de un RP4. Un RP4 es más rápido, es un chispazo de movimiento, casi ni se siente, no se siente a nivel de activación muscular ni activación nerviosa. Es literalmente ir a marcar ese día, ¿vale? Es marcar una tendencia para después ir jugando con los CAP, que ahora voy a ir a hablar sobre los CAP. Tengo un video hablando de la carga capada, ¿vale? Si ustedes se meten en mi canal van a poder encontrarlo, que es carga capada, ¿vale? Hablando sobre la carga capada, que es básicamente el techo del día según cómo vemos el progreso a lo largo de las semanas y en base al RPE ascendente. Ok, vamos a ver el videito que lo tengo por acá. Creo que es uno de los 210, perdón, más rápidos que le he visto a Tomás en la vida, ¿vale? Y básicamente los mueve, pero como si nada. Acá hubieron unos pequeños ajustes técnicos con respecto al posicionamiento de las tibias. Y más que el posicionamiento de las tibias, tenía que elevar, o sea, llevar la barra un poco más hacia adelante para poder impedir que el hip shoot le pegara en las tibias. O sea, el caderazo del Tomás suele ser muy agresivo. Entonces, si nosotros limitamos el hip shoot, las tibias chocan menos, pero no es la idea limitarlo. Entonces, como no es la idea limitar el caderazo, el wedge, nos posicionamos un poco más atrás o la barra la posicionamos un poco más adelante y se zanja el problema, ¿vale? Y bueno, ahí está, lo vamos a repetir. La verdad, bastante rápido. Creo que el doble casi ni se sintió, fue muy fácil. Y aquí podemos ver cómo lo realiza. O sea, es que demasiado bien. En la semana número 2, ¿vale? Hacemos una intensificación según en lo que vi de los 2 10x2, ¿vale? Acá los 2 10x2 regularmente, como los veo tan fáciles, suelo apreciar que más o menos la tendencia, esto también me lo da el conocimiento, puede hacer un salto de 20 kilos para respetar un posible RPE 5, 5,5 máximo, ¿vale? Obviamente no es exacto, porque claramente acá fue la excepción. Acá podemos ver que en peso muerto levantó 230 por 2 y salieron igual de fáciles. No tengo el video para mostrárselo, pero fue demasiado fácil. Incluso se movieron similar a los 210 que acaban de ver. Esto pasa también porque, claro, yo estimo el rango de salto, los 20 kilos, versus la primera semana, como capa máxima, ¿vale? Pero si yo le diera a RPE, probablemente arriesgo a que le meta mucho más de lo adecuado. Podría ser que yo le ponga un RPE 5,5, que le salgan muy fáciles 230 y que por esa misma tendencia me salte a 250 y falle, o incluso quede con un RP más alto de lo propuesto.
Y no quiero justamente eso. Quiero que esta segunda semana se mueva con un RPE fácil. Entonces por eso le coloco un techo del día de 20 kilos más versus la semana 1. Por lo que cabe destacar, Tomás es un atleta que tiene muy buen peso muerto y que hace saltos gigantes de una semana a otra. Entonces no hay mayor problema en hacer un salto de 20 kilos de la primera a la segunda semana, aprovechando también el contexto de que el RPE es dinámico. Si ustedes utilizan el RPE estático y utilizan la carga capada, los saltos siempre son más pequeños, independientemente del levantador. Tenemos el mismo levantador, ¿vale? Por ejemplo, dupliquemos a Tomás. Tomás es bueno en peso muerto, hace saltos muy grandes, pero este Tomás, que es el Tomás A, tiene RPE fijo. Y este Tomás, que es el Tomás B, tiene RPE dinámico. El Tomás B, que tiene RPE dinámico, va a poder saltar mucho más en kilos en la barra de la primera a la última a la segunda semana y de la primera a la última también. Y el Tomás A, ¿vale? Que es el Tomás que tiene RPE fijo, no va a poder saltar tanto de la primera a la segunda semana, aunque sus palancas y proporciones, y aparte de eso, sus saltos sean igual de grandes, ¿vale? Porque el Tomás A, que tiene RPE fijo, se ve limitado por el uso de RPE. Porque el RPE es el mismo de la primera a la segunda semana, o quizás medio punto por debajo de la primera semana. Medio punto arriba de a comparación de la primera semana. Supongamos que la primera semana parte con un RP 7,5 y la segunda semana es un RP 8. Solamente le damos medio punto de margen, ¿vale? Y entonces, claramente, si le ponemos 20 kilos más de la primera a la segunda semana, va a comer más RPE, va a tener que tener más, va a tener que aumentar el carácter de esfuerzo. O sea, se le va a ver obligado a aumentar el carácter del esfuerzo. No va a quedar con el mismo RPE con 20 kilos más. Va a ser muy difícil. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Si tenemos RPE fijo, programados por RPE fijo, los saltos de una semana a otra van a ser un poco más pequeños. ¿Ok? Dicho esto, saltando a la semana número 3, ¿vale? Acá la squat también iba bien. En la semana 3 nosotros realizamos una intensificación aproximadamente de 3 puntos a comparación a la primera semana. Solemos tocar entre el 7, 7, 5 y empezamos con un 4, 5, 6, 7, 7, 5, 3 puntos y medio o hasta 4 de RPE versus la primera semana. Y acá el Tomás tuvo un misgroup grande, me acuerdo. Yo le puse 248 máximo, le iba a poner 250, pero pensaba que era mucho, así que le bajé 2 kilos. 2 kilos hace la diferencia, ¿vale? Sobre todo porque a este nivel, si le pongo más peso, 2 kilos más, pueden suponer que el RPS le aumente, ¿vale? Aunque la gente piense que a nivel perceptivo es distinto, no es así. Ya realmente conozco a muchos de mis levantadores, tengo buena comunicación con ellos y suelo saber mucho dónde va a estar más o menos el peso y el tope del día que tengo que colocarle. Así que como quería que colocara más o menos un 775, le coloqué 248, que salieron bien, pero en la segunda repetición tuvo un problema gigante. Aquí se los voy a dejar en pantalla. No tengo el video ahora mismo, pero los tengo guardados, así que se los voy a dejar por acá para que lo puedan ver. Que es como que en la segunda, si se fijan, partió con la cadera demasiado arriba, hizo como un semi-stiff legs y en realidad ahí se le fue el RP a la espalda. No tanto porque igual quería que fuera un RP7, pero fue un RP8. Es un punto más, pero igual también teníamos el plus que la semana siguiente, que es la semana 4, la que vamos a ver a continuación, iba a tener una ondulación, entonces íbamos a bajar los pesos, el RPE, y eso también nos iba a ayudar a supercompensar para la última semana, que era la semana número 5. En sentadilla también bastante bien, a comparación de la primera semana hizo un buen salto, 155, y en la semana número 3 hizo 182,5, y en la semana 1 en press de banca, la serie por 6 hizo 75, y en la semana número 3 ya estábamos con 10 kilos más, que eran 85, a un RPE bastante aceptable. Ahora, ¿qué pasó en la semana número 4?
La semana número 4, como bien les decía, una semana de ondulación, es semana 1 arriba, semana 2 arriba, semana 3 arriba, semana 4 ondulación hacia abajo y semana 5 disparamos. Esa es la idea y el esquema de los bloques con Tomás. Ahora lo vamos a hacer un poquito más conservador de cara a encajar los mesos de la manera más productiva y hacer el efecto Tier 1, Tier 2, Tier 3 lo más sensible posible, poder encajar los bloques de buena manera sin pasarnos tanto para poder llegar lo más frescos posible a la competencia, lo que me gustaría llamar como el engagement de bloques, la secuencia de bloques que sea lo mejor posible, con trabajo más submáximo, sin llegar a un límite los finales de bloque, para que pueda llegar a la competencia en el mejor estado, que la competencia va a ser en agosto, estamos casi a finales de abril y los bloques como duran 5 semanas, el tiempo pasa volando. En la semana número 4 le bajé bastante a la carga, ¿vale? Le bajé 48 kilos a la carga, entonces le puse 200 kilos, ¿vale? 48 kilos menos y salió bastante fácil. Me puso RP2 porque realmente fue imperceptible, yo creo, ahí ya creo que ahí sí podría realizar, o sea, ahí podría llegar a entender que entre un RP4 y un RP2 ya es muy difícil saber qué es un RP2 y qué es un RP4 porque se mueven demasiado similar. Pero salió muy muy fácil y más que nada era para que descansara para la semana siguiente. Así que nada, ese fue el techo del día, 200 por 2, en squat lo mismo, en banca también, bastante abajo. Y todo fue muy, muy chill esta semana hablando de los días primarios. En los días secundarios, como pueden ver, seguíamos con el mismo esquema, con los mismos RPE, ¿vale? No se movió absolutamente nada, porque la idea era que jugáramos con las variables del RP dinámico en los días primarios y en los días secundarios dejar las variables de RP estático fijas y tal y cual como estaban. En la semana número 5 pasaron varias cosas, ¿vale? No choteó por primera vez durante... No, o sea, claramente había derecho a pasarse porque le coloqué hasta un RP9, en lo cual sería 195 en squat. Yo sabía que más o menos Tomás iba a estar por ahí, porque en la semana número 3 los 182,5 se movieron a un buen RPE, entonces más o menos tenía la proyección entre 195 y 200. Decidí ir por 195 para darle un poco de descanso y poder puchear más el peso muerto. El peso muerto de la semana número 3 me dejó con bastantes dudas sobre meter 280. Yo quería meter 280, pero lamentablemente los 248 al no salir tan pulcro, al no salir tan pulcro, aunque haya sido por un misgroove, nos deja en un escenario peor. Entonces por eso muchas veces hay que ajustar las expectativas de la carga capada final, apegarse a lo que hay y disfrutar, ¿vale? Que es básicamente eso, no nos queda otra. Muchas veces tenemos las expectativas grandes durante un bloque y a mediados del bloque, a medida de que el bloque va avanzando, hay que ajustar las expectativas y no pasa absolutamente nada. Igual era un muy buen número. O sea, acá vamos a ver el video. Hizo 195 por 2, ¿vale? Lo cual era absolutamente PR. En la competencia tiró, si mal no me equivoco, 190 en la competencia pasada. Y acá 5 kilos más a doble con margen bastante bien, ¿vale? Y eso que no ha pasado demasiado tiempo. Así que muy, muy bien. En el press de banca también hubieron cosas buenas, sacó 85 por 6, también era PR, ¿vale? Tomás le cuesta mucho la banca, le coloqué 87,5, pero decidió ir a la parte más baja del rango porque, si mal no me equivoco, acá en la semana 3 creo que me falló una. Sí, me falló una, en la sexta la barra se le corrió mucho y no pudo terminar. Entonces también esos pequeños overchoteos van mermando el bloque y me van dejando en un peor escenario. Así que levantar 85 después de haber fallado en la semana número 3 es más que un logro. Hay que pegarse con una piedra en los dientes. Y en el peso muerto, ya aquí le dejé lo máximo que podía levantar ese día. Aunque también creo que se dejó un poco de margen, pero yo creo que igual aquí Tommy me puso que te quiero Durek y yo también te quiero Tomás. Que creo que acá se dejó un poquito el RP bajo, porque yo creo que igual fue más alto. Pero creo que igual podrían haber entrado 280 por 2 empujando al máximo y exprimiendo al máximo el bloque. Para que se hagan una idea, Tomás, la última semana previa al picking,
en el mejor estado de forma, levantó 267,5 y en esa competencia levantó 282,5. 267,5 fueron su last, o sea, su segundo intento en esa competencia. O sea que el salto fue grande, ¿vale? Fue como de 15 kilos al tercer intento. Y abrió con 247,5. Los saltos fueron 247,5 primer intento, segundo intento 267,5 y tercer intento 282,5, lo cual suponía un récord nacional no oficial en peso muerto en la categoría menos 93 junior. En ese bloque lo máximo que tocó fueron 267,5. Así que esperamos dentro de estos próximos bloques estar hablando de que si nosotros logramos hacer bien las cosas y logramos sellar con 275 por una al mismo RPE, probablemente de un 290 a más. Incluso queremos ver si es que es capaz de tirar 300 kilos en competencia. Y yo estoy más que seguro que se puede, porque viene muy bien. Y si realizamos las cosas de la manera que la estamos haciendo, respetando los procesos, los tiempos adecuados, siendo bien precisos con los timings del bloque, siendo paciente, va a poder darse este resultado. Ya que aquí tiró 275 por 2 a RP9 y creo que sí o sí podrían ese día haber salido hasta 290, ¿vale? Sin obviamente toda esa fatiga y hablando de que quizás habría hecho un puro single, ¿vale? Nada. Les dejo el video. Es una magnitud de respuesta de 65 kilos, si no me equivoco, de 210 a 265, claramente 65 kilos. Es una de las magnitudes de respuesta más grandes que he tenido en alguno de mis atletas. Yo tengo el récord actualmente, tengo 100 kilos de magnitud de respuesta de la primera a la última semana de mi bloque. Les voy a estar hablando sobre eso. Creo que en unos videos anteriores les hablé sobre mi bloque, que tenía muchas intenciones de tirar 270 kilos, me hacía bastante ilusión y lo he conseguido, así que estoy bastante contento. Es un logro para mí. Estoy pesando actualmente 100 kilos, estoy en proceso de bajada de categoría. La sentadilla estuvo un poquito alta, pero estoy muy contento, ¿vale? Y justamente fue el día que banearon la rígida. Maldita sea, pero bueno, habrá que bajar de peso, bajar más y hacerlas con las rodilleras que corresponden. Y no pasa absolutamente nada, estamos para adaptarnos a cualquier tipo de situación. Pero bueno, no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de Tomás y los dejo con el levantamiento. ¡Dale, dale, dale! ¡Con Tommy! ¡Con Tommy! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Sí, weón! Y nada, eso. Si quieren pertenecer a mi equipo, estoy con cupos disponibles, plazas abiertas, para levantadores de todo tipo de perfil, sean más principiantes, sean más avanzados. Y si tienen dudas sobre mis servicios de asesoría, pueden hablarme al correo que voy a dejar acá abajo, darek.serpa.cabezas@gmail.com, o si no, también pueden hablarme a mi Instagram, darekserpa, que también voy a dejar acá abajo en la descripción. Sin nada más que agregar, muchas gracias a todos por ver este video. No duden en compartirlo, comentarlo, y sobre todas las cosas, si tienen alguna duda más a fondo, saben que me pueden hablar a mi Instagram por cualquier cosa sobre dudas de programación. Yo les voy a estar respondiendo a medida de que me dé el tiempo. Y nada, espero todos puedan tener una muy buena semana de entrenamiento y a ponerse fuertes.